Bueno, como habíamos dicho, comenzaremos con los planos musculares, vasos y nervios de cada una de las regiones. Arrancamos con la región glútea, incluida la cadera del equino. Recuerden siempre que tenemos que mencionar cuando describimos la región, primero sus límites, que no los vamos a repetir, los planos anatómicos superficiales y luego los planos musculares que vamos a encontrar. Por lo tanto, vamos a hacer una descripción completa de la región glútea. Vamos a tener límites y después, como planos anatómicos, vamos a decir la piel de mediano espesor, el tejido celular subcutáneo, la fascia superficial con vasos cutáneos provenientes de las arterias glúteas, los nervios cutáneos que corresponden a los nervios cluneales, craneales y medios, y luego tenemos la fascia profunda, que es la fascia glútea, que acá ya la podemos ver, fascia glútea. Sacamos la fascia glútea y ya llegamos al plano de los músculos. Glúteo superficial, glúteo medio. ¿Sí? Recuerden que estos pasan hacia distal y cubren la cadera. Y si me voy hacia caudal, voy a tener las cabezas vertebrales del bíceps femoral, semitendinoso y tirando hacia medial, el semimembranoso. Bueno, en esta imagen ya tenemos un plano más profundo donde se eliminaron el glúteo superficial, el bíceps femoral y también el tensor de la fascia lata. Vamos a ver el glúteo medio. Recordemos que en profundidad este glúteo medio tiene una cabeza accesoria. Sacamos el glúteo medio y vamos a poder ver el glúteo profundo en íntima relación con la articulación de la cadera, el ligamento sacrotuberal ancho, que sería la estructura más profunda de la región glútea. A este nivel quedó la cabeza vertebral del semitendinoso y podemos ver bien profundo entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor del fémur. Acá también lo podemos ver. El nervio isquiático entrando a la gotera isquiática. Como estructuras relacionadas íntimamente con el ligamento sacrotuberal ancho, vamos a tener el tronco lumbosacro nervioso, de donde se originaban los nervios glúteo craneal, isquiático y glúteo caudal, los vasos glúteos craneales, estas estructuras saliendo por el foramen isquiático mayor, y por caudal vamos a tener, llegando a la región glútea, en caudal y dorsal, los vasos glúteos caudales. Tengamos en cuenta que en relación con la cara caudal lateral y también si nos vamos hacia medial de la cadera, vamos a tener los músculos profundos de la cadera, que eran el obturador externo, obturador interno, gemelos y cuadrado femoral. Volvemos a tener el plano profundo, donde se observa bien el ligamento sacrotuberal ancho, el ligamento sacroilíaco lateral y sacroilíaco dorsal. Acá podemos ver bien el foramen isquiático mayor, que queda formado entre la escotadura isquiática mayor y el ligamento sacrotuberal ancho, y el foramen isquiático menor entre la escotadura isquiática menor y el ligamento sacrotuberal ancho. Se puede ver el tronco lumbosacro, en especial el nervio isquiático. Y en esta imagen podemos ver en profundidad, a nivel de la cadera, la articulación de la cadera. Cuando llegamos a este plano, lo que debemos hacer es la descripción de los medios de unión de esta articulación, que son las cápsulas con sus ligamentos y sus superficies articulares.
En el caso de los carnívoros, vamos a ir comparando las regiones de las especies que tenemos que describir. Vamos a tener en la región glútea, como primer plano, acá ya se sacaron los planos superficiales, incluso se sacó la fascia profunda. Vamos a tener en el primer plano muscular el músculo glúteo medio y desplazado hacia caudal el músculo glúteo superficial, que no llega a cubrir al glúteo medio. En un plano más profundo vamos a ver el glúteo profundo y el músculo piriforme o piramidal. Fíjense que en esta imagen también se observa entre el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad isquiática la entrada del nervio isquiático a la gotera isquiática. La gotera isquiática la vamos a describir como espacio muscular en la región del muslo. Bueno, en el plano profundo, en el mismo plano, vamos a encontrar el ligamento sacrotuberoso, que va desde el sacro a la tuberosidad isquiática, y por debajo de ese ligamento sacrotuberoso, a nivel de la escotadura isquiática mayor, va a estar saliendo el tronco lumbosacro con los vasos glúteos craneales, y a nivel de la escotadura isquiática menor van a estar saliendo los vasos glúteos caudales, que van a ser encargados de dar irrigación a las estructuras de la región glútea. También vamos a tener en profundidad de la cadera los músculos profundos de la cadera y la articulación de la cadera, que también tenemos que describir sus medios de unión y sus superficies articulares. Bueno, continuando con la descripción de las regiones, llegamos a las regiones laterales y craneal del muslo y rodilla del equino, ¿sí? Vamos yendo hacia distal. Entonces acá vamos a describir los planos de estas regiones. Bueno, tenemos superficialmente en craneal, tenemos en este preparado se mantuvo parte de la fascia lata. Vamos a tener el músculo tensor de la fascia lata. Lo que está desplazado hacia craneal es el músculo glúteo superficial, perteneciente a la región glútea. Y si nos vamos hacia caudal, siempre por lateral, vamos a tener el bíceps femoral y el semitendinoso. Si levantamos estos músculos, vamos a observar la gotera isquiática. Recuerden que los límites de esta gotera isquiática eran hacia lateral, el bíceps femoral, hacia craneal, el hueso fémur, hacia caudal, el músculo semitendinoso, y hacia medial, músculos ya mediales del muslo, que son el semimembranoso y el aductor. Recorriendo esa gotera isquiática nos vamos a encontrar con el nervio isquiático. Ya en la mitad de la gotera isquiática comienza su división en nervio peroneo y en nervio tibial. Y en la parte distal de esa gotera isquiática, que ya estaríamos en caudal de la articulación de la rodilla, a esto lo denominamos hueco popliteo, vamos a tener los vasos femorales caudales, que los describimos muy bien cuando hicimos la angiología del miembro. Nos vamos hacia craneal, y estos son músculos que los habíamos descrito como craneales del muslo. El músculo cuádriceps femoral, formado por sus 4 vientres, que son el vasto lateral, el recto femoral, el vasto medial y el vasto intermedio. Tengamos en cuenta que, vamos a volver a esta imagen, el borde craneal del muslo lo está formando el músculo tensor de la fascia lata. En esta imagen podemos ver un plano más profundo. Ya se sacó la cabeza vertebral del semitendinoso, obviamente no está el bíceps femoral, y ahí podemos ver bien el fémur y el espacio que queda entre los músculos por donde corre el nervio isquiático.
Acá se pueden ver las ramas que el nervio isquiático da a los músculos isquiotibiales y la división en peroneo, que esto sigue quedando dentro de la gotera isquiática. Recuerden que el bíceps femoral cubre todas estas estructuras. Entonces tenemos el nervio peroneo común, que se va por lateral hacia craneal de la pierna, y el nervio tibial, que se pierde metiéndose entre las cabezas del músculo gastrocnemio. Bueno, como estamos describiendo la rodilla, acá también vamos a ver que por caudal de la rodilla vamos a tener el origen del músculo gastrocnemio y no lo vemos acá, pero el flexor digital superficial por caudal. Y por craneal vamos a tener la terminación del cuádriceps femoral. Bueno, concentrándonos en la región de la rodilla, fíjense acá la podemos ver, recuerden sus límites, ¿sí? Por proximal de la rótula y por cabeza del peroneo, tuberosidad de la tibia, acá lo podemos marcar, ¿sí? Ahí estaría la región, la parte craneal, ¿sí? La mano estaría agarrando la rótula. Vamos a tener planos anatómicos laterales como veníamos viendo. También la podemos describir desde medial y también desde craneal. Y cuando llegamos al plano profundo, lo que tenemos que describir es la articulación femorotibio-rotuliana con sus medios de unión, su cápsula articular y sus superficies articulares. Bueno, acá llegamos a la región medial del muslo y junto con esta región vamos a describir también los planos de la rodilla y el canal femoral. Vamos a hacer un recordatorio de los planos superficiales porque si no parece que solo hay que describir el plano muscular. Recuerden que tenemos una piel, en este caso que estamos en medial va a ser delgada, un tejido subcutáneo abundante, la fascia superficial y la fascia femoral media. Cuando llegamos al plano muscular vamos a tener hacia craneal el músculo sartorio, hacia caudal y cubriendo casi toda la cara medial del muslo, el músculo gracilis. Este vaso que vemos acá, que queda superficial, quedaría entre la fascia superficial y la fascia profunda, son los vasos safenos y el nervio safeno que están saliendo del canal femoral, o sea, salen por distal del canal femoral entre el sartorio y el gracilis. Si nos vamos a un plano más profundo, acá podemos mencionar los límites más profundos del canal femoral y vamos a tener, llegando el músculo iliopsoas, el vasto medial, que lo describimos como craneal del muslo, el pectíneo, el músculo aductor, serían los límites. Recorriendo ese canal, acá se pueden ver muy bien el nervio safeno y los vasos femorales. Fíjense que se puede observar en esta imagen el nervio femoral, o sea, son todas estructuras profundas de medial del muslo, ¿no? El nervio femoral que hace un recorrido en relación con los isquiotibiales y cuando llega al muslo se mete en el cuádriceps femoral. Antes da el nervio safeno. Para marcar las diferencias con los carnívoros en las regiones del muslo y rodilla, tenemos que el borde craneal del muslo queda formado por la parte craneal del músculo sartorio. Ya si nos vamos hacia el lateral tenemos el tensor de la fascia lata sin diferencias, el bíceps femoral y el semitendinoso, que recordemos, incluido el semimembranoso también, este grupo de isquiotibiales, en el caso de los carnívoros, carecen de cabeza vertebral y solo presentan la cabeza isquiática.
En esta imagen vemos un plano más profundo donde se sacó el tensor de la fascia lata y el bíceps femoral. Podemos ver el nervio isquiático recorriendo la gotera isquiática, cuyos límites son los mismos que en el equino. Tenemos las ramas musculares del nervio isquiático para los músculos isquiotibiales y la división en nervio peroneo, que se dirige por lateral hacia craneal de la pierna, y el nervio tibial, que se introduce en las cabezas del músculo gastrocnemio. A este nivel estaríamos en la parte distal de la gotera isquiática y sería la superficie caudal de la región de la rodilla. Acá nos vamos a encontrar, a esto lo denominamos hueco popliteo, y nos vamos a encontrar con los vasos femorales caudales, además del linfonodo popliteo, que en el caso de los carnívoros presenta el linfonodo popliteo superficial. Con respecto a la región de la rodilla o patela, fíjense cómo se explora. Acá está depilada la zona que se está explorando, el muslo y la patela. Y en esta imagen se retiró el bíceps femoral y podemos ver ese hueco popliteo que mencionábamos. ¿Sí? Estaríamos en distal de la gotera isquiática, donde vemos las ramas del nervio isquiático. Esto sería el peroneo común y el tibial. Esto sería la cabeza lateral del gastrocnemio. Y los vasos femorales caudales. De hecho, la vena está inyectada, es una sustancia de color azul, y podemos ver superficialmente el linfonodo popliteo superficial, que quedaría entre el bíceps femoral y el semitendinoso. Ahí se lo puede palpar, por caudal de la articulación de la rodilla. Los músculos que están en íntima relación con la cara caudal de la rodilla o patela son el gastrocnemio, el flexor digital superficial. Y en un plano más profundo, ya bien pegado a la tibia y a la articulación, el popliteo. Recordemos que vamos a encontrar estos huesos sesamoideos en el origen de las cabezas del músculo gastrocnemio y en el tendón de origen del músculo popliteo. Ya en un plano más profundo debemos describir la articulación femorotibio-rotuliana con sus medios de unión y sus superficies articulares. Bueno, en región medial del muslo, rodilla y canal femoral del perro, vamos a observar la piel delgada. Recuerden que debajo de la piel tenemos la fascia superficial y la fascia femoral media, y se hace superficial en el triángulo femoral los vasos femorales, donde se puede tomar el pulso de la arteria. En la parte proximal del muslo, acá lo vemos esquemáticamente, es donde vamos a tener el triángulo femoral y luego recorriendo por medial del muslo el canal femoral. Ese triángulo femoral es un espacio que queda entre los músculos sartorio acraneal y pectíneo acaudal. Fíjense, acá los podemos ver. Estos músculos están, acá ya se sacó la fascia y podemos ver el sartorio y el gracilis, ¿sí? Esto sería la línea media del animal, el vientre, para ubicarnos. Acá tendríamos la cola. Bueno, acá se sacó la fascia, estaríamos en un plano más profundo. Vamos a ver el triángulo femoral bien en proximal, con el sartorio y el pectíneo. Obviamente recorriendo tenemos el canal femoral, recorriendo el medial del muslo.
donde vamos a encontrar, acá se sacó Sartorio y Gracilis, ¿sí? Se lo recortó, y vemos dentro del canal femoral el nervio safeno, la arteria y la vena femoral. En un plano superficial podemos ver, seguimos siempre el medial del muslo, la vena safena medial acompañada por el nervio safeno y la arteria safena. Bueno, con esto terminaríamos estas regiones. En el siguiente vamos a ver las regiones de la pierna y el pie.